nos vamos a referir a las razones por las cuales estimamos que es improcedente este proceso de impunidad que en Ecuador está beneficiando a Odebrecht y a los directivos que han incurrido sin duda en actos de provocación para cometer algunos delitos. Para recordar brevemente, de acuerdo con publicaciones del Globo de Brasil, en 9 años Odebrecht, hasta el año 2014, invirtió, entre comillas, para pagar sobornos, la gigante cantidad de 3.300 millones de dólares. 3.300 millones de dólares. Los años 2012 y 2013 son los años que se hacen los pagos más altos, de 730 millones de dólares cada año. Estados Unidos decidió multar a Odebrecht. ¿Por qué razones? ¿Y por qué cantidad? La cantidad, 2.600 millones de dólares negociada. ¿Y por qué razones? Por la corrupción que ha generado Odebrecht en toda la región. No se trata realmente de actos de corrupción en Estados Unidos, no hay funcionarios en Estados Unidos presos o detenidos. Probablemente haya actos de lavado de activos al interior de bancos norteamericanos y podría ser esa una de las razones, pero el hecho cierto es que impone una multa gigante por la corrupción que genera Odebrecht. Panamá ha multado a Odebrecht con más de 200 millones de dólares, lo mismo República Dominicana. En Ecuador goza de impunidad total. A ver, examinemos. El supuesto delator, un exfuncionario de Odebrecht en Ecuador, es un delincuente cooperador de la justicia penal brasileña, no de la justicia penal ecuatoriana. De manera que mal hace la Fiscalía con premiarlo, porque si fuese cierto que fuese un cooperador en Ecuador, primero, tendría que estar procesado penalmente y en segundo lugar, en Ecuador, el beneficio es una disminución del monto de la pena. Pero si este ciudadano no está procesado en Ecuador, no es un cooperador eficiente o eficaz. Él es un delincuente cooperador de la justicia brasileña. Era imprescindible que Ecuador lo beneficie con la impunidad, de ninguna manera. Para eso estaba la asistencia penal internacional y podía encontrarse allí la cooperación a través de lo que podía necesitar la Fiscalía de Ecuador para solicitar a la Fiscalía de Brasil la entrega de la información. Eso lo prevé el 497 del Código Orgánico Integral Penal. Y además, de acuerdo con el 496, la Fiscalía de Ecuador podía y está facultada para cooperar con una investigación conjunta. Pues bien, en verdad, la actitud del ciudadano de Brasil, que ha reconocido incluso la apertura de cuentas en Panamá, ¿en qué escenario sitúan? Primero, los recursos que se depositan en Panamá no tenían un origen ilícito, eran recursos de Odebrecht. Y se crea un entramado de personas jurídicas, compañías, y luego se consigue el concurso de ecuatorianos que probablemente actúan también como testaferros, y en esto quiero ser muy enfático. No estoy expresando que no deben ser sancionados otras personas aparte de los funcionarios de Odebrecht. Pero el hecho cierto es que quien crea toda esta trama de delincuencia organizada es Odebrecht. Sitúa dineros que son legítimos de Odebrecht, pero que tenían una finalidad ilícita o ilegítima, o delictiva si prefieren. Con esos recursos se iba a pagar sobornos o cohechos. Para que no es que Odebrecht regalaba el dinero, no eran gratificaciones que hacía Odebrecht. Odebrecht, a través de esos pagos, conseguía que se le otorguen los contratos. De suerte que
paga para beneficiarse con los contratos. Y entonces es altamente probable que en esos contratos haya sobreprecio. Entonces nos encontraríamos frente a un concurso de delitos, porque habría cohecho, porque hay un pago, ¿para qué? Para beneficiarse ilícitamente de contratos. Y además, si mediante esos contratos se han lesionado recursos públicos, sin ninguna duda que nos vamos a encontrar con formas modales de peculado. En el peculado debe responder quien ha provocado todo este proceso de corrupción que termina lesionando los recursos del Estado ecuatoriano. No podemos aceptar que se diga que ha cooperado. Él no coopera en Ecuador, él coopera en Brasil. Y lo que se ha hecho es tomar la información que se encuentra publicada en Brasil. De suerte que aquí no hay ningún tipo de cooperación y mal se hace en darle una impunidad total o absoluta. Porque además el agente, aún en el caso de los agentes encubiertos, o de un agente delator, o de un cooperador, él está obligado a comparecer al proceso y a declarar. Allí veremos cómo se armó este entramado y hay que, si sostiene que entregó recursos, habría que examinar de qué manera se entregaron esos recursos, porque hay que tomar en consideración que se habló inicialmente de 33.5 millones de dólares. Luego el señor fiscal dice que es más y posiblemente sea más. Pero la primera pregunta es ¿para qué fueron esos 33.5 millones de dólares? Probablemente fueron mecanismos de soborno en que incurre o que propicia Odebrecht. ¿Para qué? Para poder regresar al Ecuador. Recordemos que Odebrecht estaba suspendida. Y entonces regresa a Ecuador. ¿Mediante qué? No sé quién dio dictámenes favorables, o fue el propio gobierno, o fue la Contraloría, o fue la Procuraduría. Pero eso tiene que ser investigado, eso no puede pasarse por alto. Regresa a Odebrecht porque es razonablemente creíble que incurrió en actos de soborno para poder regresar. ¿Y por qué era negocio regresar? Primero hay que investigar quiénes fueron beneficiarios de esos sobornos. Y en segundo lugar, hay que recordar que con el retorno Odebrecht consigue contratos por más de 1.500 millones de dólares. Por eso era un gran negocio. Odebrecht invertía en la corrupción porque al final le permitía obtener beneficios. Ya vamos a examinar que esos beneficios probablemente tengan un contenido de sobreprecios. ¿Y eso cómo se puede determinar? Solamente una auditoría internacional es altamente creíble. ¿Que debe disponerla el gobierno? Pero por supuesto. ¿Qué podría determinar una auditoría internacional? Que hubo sobreprecios. Yo no sé si el Aromo cuesta en realidad 1.200 millones de dólares la inversión. Pero si esa inversión es solamente de 300 millones de dólares, tienen que devolver 900 millones de dólares. No sé si los brasileños, si los chinos, lo que fuesen. Si Manduriaco no cuesta lo que dicen que costó, tiene que devolverse dinero. Si San Francisco no cuesta lo que se ha pagado, tiene que devolverse dinero. Hay centenares de millones de dólares que el Estado puede recuperar con una auditoría internacional a la contratación pública en los últimos 10 años. Si quieren ampliar, amplíen el tiempo. Pero es que Ecuador es el tiempo en que goza de una bonanza petrolera y goza de una bonanza de precios de petróleo. Consecuentemente, siendo un país pequeño, se convirtió lamentablemente en un gran foco de corrupción.